Sin duda, México es un gran país que se ha ido formando con los años, pero para que esto se lograse, se tuvo que pasar por un largo proceso y múltiples gobiernos que mediante diferentes estrategias trazaron lo que México es hoy en día. En esta ocasión nos centraremos en la participación del principal personaje y representante de nuestro país, los diferentes líderes que pasaron por la silla presidencial de México. Daremos inicio a partir del año 1920 y posteriormente iremos avanzando a lo largo de la historia de nuestro país, para finalmente terminar en 2017 con nuestro último presidente. El gobierno de Álvaro Obregón se caracterizó principalmente por creer que las inversiones extranjeras ayudarían a levantar la economía del país. Firmó el Tratado de Bucareli, lo que en primera instancia solucionó el conflicto con Estados Unidos, y posterior a esto firmó el Acuerdo Huerta-Larnot, en donde se comprometía a pagar la deuda externa, reanudando así la relación con ellos. El petróleo entró a jugar un papel muy importante cuando el precio de los metales preciosos bajó, dándole a México una fuerte fuente de ingresos. Contrario a Álvaro Obregón, Calles mostró interés en defender la soberanía nacional, por lo que prácticamente volvió a plantar tensión en México y Estados Unidos al rechazar los tratados de Bucareli. Resolvió un nuevo convenio para pagar la deuda externa, disminuyendo esta en 1,451 millones de pesos a 998 millones de pesos. Para el final de su sexenio, da inicio al maximato, tomando control total de los siguientes 3 presidentes. En este periodo, bajo el mandato aparente de Emilio Portes Gil, el país destacó por los intentos del secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, de tratar de convencer a Estados Unidos del principio de no intervención. Esto sirvió de preámbulo para que ningún país interviniera en los negocios internacionales de México. Dicho esto, pues, en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, la doctrina de Estrada tuvo más peso, llamando la atención de países americanos, quienes estaban entusiasmados por los principios que manejaba acerca de la no intervención e igualdad entre los países que comercializan entre ellos, respetando así sus gobiernos sin afectar sus negociaciones. Abelardo Rodríguez pasó a ser presidente sustituto de Pascual Ortiz a partir de 1932. En estos años se firmaron tratados internacionales con Río de Janeiro, junto con Argentina y Brasil, formando así el Tratado Antibélico de No Agresión y Conciliación. Se expandieron las leyes de nacionalidad, naturalización, los servicios exteriores y su regulamiento para los presidentes de México en el extranjero. Para 1934, Lázaro Cárdenas entró al poder. Se propuso disminuir el desequilibrio en los sectores sociales y con éxito expulsó a Calles del país. Con el poder restituido en marzo de 1938, la economía de México perdió su posición estratégica al expropiar 16 empresas extranjeras, al mismo tiempo que las ventas de la plata mexicana a Estados Unidos se venía abajo. El efecto fue inmediato, reduciendo los ingresos al 50%. Ya para el gobierno de Manuel Ávila Camacho, la Segunda Guerra Mundial se había desatado y la necesidad de obtener bases militares en México llevó a Washington a aceptar a fines de 1942 que la compensación de las empresas norteamericanas expropiadas fueran a plazos. Esta nueva política norteamericana, junto con la demanda de exportaciones mexicanas originadas por la guerra y el aumento en el consumo interno de petróleo, permitió que México superara las dificultades en su comercio exterior. Para 1946, en la época de la presidencia del gobernador Miguel Alemán, se dio el comienzo con la modernidad en México. En la modernización urbana de esta época, se empezó a importar demasiados productos, lo que ocasionó un déficit en la balanza general, provocando que se solicitaran préstamos al exterior, llevando al peso a la devaluación. Aumentó la producción petrolera con las plantas refinadoras de Azcapotzalco y Ciudad Pemex. También expropió latifundios extranjeros en Sonora, Chihuahua, Coahuila, por medio de arreglos satisfactorios y cubriendo rigurosamente las indemnizaciones legales. En la política exterior, el presidente Ruiz Cortines se mantuvo y buscó aliarse con países latinoamericanos para darles protección ante los Estados Unidos, ya que era un país muy dominante. También México rechazó pactos con Estados Unidos en ámbitos militares, ya que él había ocasionado que nuestro país entrara a la Segunda Guerra Mundial. Cuando Cortines tomó el mando del país, este se encontraba pasando por una inmensa inflación,
que desde hace tiempo no se podía erradicar. Con ella empezó el crecimiento económico en 1950. Desde ahí hubo una elevación y un crecimiento acelerado, ocasionando una inflación debido a que el país era extremadamente dependiente de los mercados extranjeros. En 1958, López Mateos comenzó a negociar con los Estados Unidos la devolución de un pequeño territorio llamado el Chamizal, que había pasado a manos de los norteamericanos cuando el río Bravo cambió su cauce unos kilómetros. Intervino en favor de Cuba cuando éste se declaró socialista y se opuso a que fuera excluida de la Organización de Estados Americanos, cosa que estrechó más nuestra relación. México entró al marco del crecimiento mundial, logrando que crecieran los sectores de la economía, la industria y los servicios con capital nacional e importantes inversiones extranjeras. En 1964, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se profundizaron políticas de sustitución de importaciones para que el país dependiera menos de los extranjeros, cosa que a lo largo de su sexenio incrementó la deuda interna y externa del país, lo cual se vio reflejado en la industria y el sector agrario. Estableció puntos de acción e integración de acuerdos comerciales, al mismo tiempo que visitaba dichos países y sabría recibir la visita de los mismos. Dicho esto, se consolidó el proceso de integración centroamericano, a través de la creación del Mercado Común Centroamericano. México optó por no apoyar a Estados Unidos con su política intervencionista, ya que no iban acorde a los principios que México defendía. Poco a poco, las relaciones que México había creado con Estados Unidos fueron perdiendo su fuerza. Luis Echeverría tomó el cargo en 1970. Ese mismo año tuvo lugar en México una elevación aguda en el déficit en cuenta corriente. En la etapa del diplomado comercial hubo reuniones de alto nivel entre Echeverría y los presidentes centroamericanos de Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Un nuevo factor económico externo que contribuyó a esta transición fue la introducción de la sobretasa de 10% sobre las importaciones y los fallidos esfuerzos mexicanos para trasladar este impuesto a su principal socio comercial, Estados Unidos. El gobierno de López Portillo se caracteriza por la dependencia hacia el petróleo. El oro negro era la fuente de ingresos más grande en el país, provocando el desarrollo económico y la creación de nueva infraestructura. Sin embargo, todo esto fue financiado por bancos extranjeros, lo que provocó que la deuda externa se elevara, dejando así un México con más deudas. En el primer año presidencial de Miguel de la Madrid, buscó enderezar el rumbo financiero del país, debido a la inflación provocada en el sexenio anterior. No fue tarea fácil, por lo que tuvo que implementar un programa llamado PIRE, con el objetivo de reducirla, y el PAC, para proporcionar el crecimiento gradual económico dentro de todo el país, y no solo en sectores del petróleo. México decidió ingresar al GATT, definiendo políticas de apertura comercial en el país, generando que la inflación baje del 100% a un 51.7%, provocando nuevas bases para el crecimiento en los diferentes sectores. Cuando Carlos Salinas de Gortari toma la presidencia en 1988, tenía la fuerte idea de mejorar la economía externa como interna en el país, por lo que implementó la privatización de empresas públicas, liberando recursos, los cuales fueron utilizados en programas sociales. También se redujo la deuda externa del país. Reformó la Constitución para asentar más productividad en los sectores agrícolas y campesinas. Pero su mayor triunfo fue la firma del TLCAN en 1992, con lo que México abrió su economía a uno de los mayores mercados del mundo. Sin embargo, al no tomar medidas de prevención administrativas, se avecinaba una fuerte crisis económica exterior. Durante el mandato presidencial de Ernesto Zedillo, los capitales extranjeros empezaron a salir del país masivamente, y las reservas internacionales del gobierno comenzaron a bajar de manera alarmante. Los efectos en la población mexicana fueron devastadores, dejando así a más de 1,5 millones sin empleo y provocando la emigración de varios mexicanos al extranjero, por lo que su socio comercial, Estados Unidos, implementó el Fondo de Estabilización de Divisas, que consistía en un préstamo de $50,000 millones, empeñando así los ingresos petroleros para pagar este préstamo. Sin embargo, el aumento de las exportaciones del país ayudó a México a recuperarse lentamente de la crisis y a ir pagando por adelantado la deuda externa del país.
Desde que se sabía que Fox iba a tomar el poder como presidente, se comenzaron a hacer propuestas, las cuales surgían del deseo de poder hacer más fuerte el lazo económico que se tenía con Estados Unidos. Por esto, el TLCAN ayudó grandemente a esos objetivos que se tenían planteados. El tipo de cambio se mantuvo estable en los 2 primeros años del sexenio, pero en realidad al pasar estos 2 años, los diferentes tipos de cambio no sirvieron para financiar las actividades productivas del país, así que por esto se recurre al endeudamiento externo. En el mismo año que comienza su sexenio, el 1 de julio del 2000, entró en vigor el TLQM con la Unión Europea, así como también el TLC México-Israel. Un año después, el 15 de marzo del 2001, entró en vigor el TLC México-TN. El 1 de julio de ese mismo año, el TLC México-ALC. El 15 de julio del 2004, el TLC México-Uruguay. Y el 1 de abril del 2005, la AAE México-Japón. Cuando Felipe Calderón entra a la presidencia, se encuentra con un contexto difícil, ya que la situación económica de México y las relaciones que tenía en ese momento estaban fracturadas debido al mal manejo que se había tenido por parte del anterior presidente. La devaluación del peso pasó de 11.04 a 13.95 por dólar. Se llevaron a cabo subastas de divisas para frenar una devaluación más pronunciada. En el Plan Nacional de Desarrollo se anunció el apoyo a la inversión extranjera directa, el planteamiento de ideas para la elaboración de reformas. Para el gobierno de Peña Nieto se dio la ampliación de la cooperación internacional. Se buscó un mayor sentido estratégico para alcanzar más comercio e inversión para América Latina y el Caribe, que se pudiera traducir en mejores empleos. Se construye una relación bilateral con Estados Unidos, se fomentan las exportaciones y el freno de importaciones, y en agosto de 2017 se inician las renegociaciones para el TLCAN. A pesar de todos estos tratados y acuerdos, Estados Unidos y México no están en la mejor etapa de su relación, tanto comercial como social. Sin embargo, se sigue buscando la mejor forma de poder seguir teniendo los privilegios que se han tenido desde que se firmó el TLCAN y previo a este.